En este lugar, Padre, llena mi corazón, llena mi ser, llena mi mente, Señor. Que donde quiera que yo vaya, sea Cristo exaltado en todo lo que yo haga. Sea Cristo exaltado en todo de lo que yo platico, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, llena este lugar, Padre, mi corazón, Señor. Que no haya campo para nada más, Señor, solamente para tu presencia, Padre. Llénalo de ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, quiero orar, Señor, por este mensaje glorioso que tienes para la iglesia de Cristo en este día. Que sea tu glorioso Espíritu Santo moviendo en medio de cada uno de nosotros, Padre. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, ábrenos, Señor, a recibir tu palabra. Nos despojamos de todas las cosas que nos hacen indiferentes de tu palabra, Señor. Y si hay pecado en nosotros, Señor, te ruego, Señor, que sea quitado en el nombre de Jesús de Nazaret. Que sea Cristo limpiándonos desde adentro hacia afuera, Señor. Y que podamos ser dignos de recibir tu palabra en este día, Padre. Y entregarte lo mejor, papá. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias a ti, Señor. Tú seas exaltado. Amén, amén y amén. Quiero darles la bienvenida a cada uno que está aquí presente en esta mañana y a los que nos escuchan en las redes sociales. Quiero darles la bienvenida cordial por acompañarnos el día de hoy, la día de resurrección, la día en el cual reconocemos que Cristo ha resucitado. Reconocemos que en este día Cristo tuvo victoria sobre el infierno. Tuvo victoria sobre el enemigo. No específicamente este día, pero celebramos el día que Él tuvo victoria. Y mire, yo quiero entrar de esta manera. No lo tengo escrito aquí, pero quiero recordarle que sin sacrificio no hay victoria. Hay que siempre ser sacrificio en todo lo que hacemos. Eso me ministraba el Espíritu Santo porque el día de ayer mi hijo y yo estuvimos trabajando en un huerto que estamos haciendo en la casa. Él quiere sembrar maíz, quiere sembrar zanahorias, quiere sembrar varias cosas ahí. Pero ayer mientras yo estaba trabajando en eso, yo dije, es bastante trabajo. Es bastante trabajo poder cultivar la tierra, tener que cultivar la tierra e ir a comprar, inversión, financiero y hacer todo tipo de cosas. Se invierte mucho en poder tener una cosecha. Así también son las cosas de Dios, que uno tiene que invertir finanzas, tiene que invertir tiempo, tiene uno que trabajar, tiene uno que hacer todo tipo de cosas para poder tener una cosecha más adelante. Y así son las cosas de Dios. Así son las cosas de nuestra vida personal. Cuando usted está creciendo, desde niño hasta que llegue a ser adulto, ¿qué es lo que hace? Trabaja en la escuela, estudiando, aprendiendo, invirtiendo dinero. Cuando llega el tiempo de ir a la universidad, invierte más tiempo y más dinero. ¿Para qué? Para tener un oficio que da fruto financiero en su vida, en la vida de su familia. Así son las cosas del Señor también. Nosotros tenemos que invertir todo lo que tenemos para poder tener primeramente un fruto personal y para tener un fruto en nuestra familia. Jesús sabía de eso. Y Cristo Jesús, desde que nació hasta el día que entregó su vida, y aún sigue haciéndolo el día de hoy, invirtiendo tiempo en la vida de cada uno de nosotros. En su niñez, la palabra dice que iba a las sinagogas y enseñaba en las sinagogas. No sé si recuerdan la historia que dice que a sus 12 años fueron hacia el pueblo y cuando iban de regreso a su pueblo nativo, sus padres no lo encontraban. Y por medio de la historia sabemos que Jesús se encontraba en la sinagoga enseñando, dando básicamente estudios de la palabra de su Padre, de nuestro Padre. Así es que desde su niñez, Cristo Jesús ya estaba invirtiendo en ganar almas. Las madres de esos tiempos y los papás de esos tiempos también, ellos y ellas invertían en sus hijos, instruyéndoles la palabra del Señor.
¿Cómo es que ellos aprendían? Pues se sentaban y muchas veces de memoria. No es como hoy que nosotros abrimos la palabra y lo tenemos disponible a la hora que queremos. Si no me acuerdo, pues abro la palabra y empiezo a buscar. En esos tiempos, la mayoría de veces, las personas no sabían ni leer. Así es que las enseñanzas que daban a los niños eran de memoria. Y tanta escritura que Jesús le enseñó su madre. Tantas escrituras que su padre también le enseñaba. Y todos los demás niños de esos tiempos enseñaban por medio de sus papás. Ahora bien, Jesús, ya cuando era grande, después de haber sido bautizado, dice la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 4, versos 16 a 20. Y aquí es donde voy a la base de este mensaje que tengo para el día de hoy, que es titulado Jesús, un hombre con propósito. Un hombre con propósito. Es el título. Y la base bíblica es en el libro de Lucas, capítulo 4, versos 16 a 20. Y este es un verso bíblico que yo siempre he usado como motivación, vamos a decir, para lo que yo hago en el Evangelio de Cristo. Porque aquí Jesús está describiendo las tareas que habían que hacer. El propósito por lo cual Él había sido mandado a la tierra. Y dice la palabra, empezando en el 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Estamos hablando de Cristo. Se levantó a leer, se paró, se puso de pie, a leer la escritura. Escuche esto. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hoy yo quiero hablar del propósito del ministerio de Cristo por medio de este verso. Aquí Cristo está diciendo, yo vine a esta tierra con un propósito. Y está leyendo un libro que había sido escrito muchos años antes. Y fíjense, para hacer un paréntesis, quiero incluir esto. En 1946, alguien en el desierto, por el mal muerto, encontró este libro de Isaías, escrito hace más de 2400 años, dijeron. Lo hicieron por dato de carbón, así como hacen los científicos, y dicen que ese libro que ellos encontraron, los rollos que ellos encontraron en unas jarras de barro, tenía más de 2000 años ahí. Yo quiero creer que este es el mismo rollo de lo cual Cristo leyó. No sé, no le puedo decir exactamente que es el mío, pero yo quiero creerlo. Por eso que tiene más de 2400 años que se había escrito ese rollo. Y fíjense, cuando lo traducieron, fue traducido exactamente a lo que es el libro de Isaías que leemos el día de hoy. Lo traducieron palabra por palabra. Ese nomás un paréntesis ahí. Si usted lo quiere estudiar, busque en Google los rollos del Mar Muerto y ahí va a encontrar ahí la historia de estos rollos que encontraron en 1946. Pero Cristo estaba leyendo de ese libro, el libro de Isaías. 66 libros maravillosos en lo cual usted puede ver la Biblia básicamente de comienzo hasta fin. Un libro muy maravilloso que es el libro de Isaías. Pero él estaba leyendo la parte donde dice, por cuál vino el Hijo de Dios al mundo. Jesús no vino a este mundo a perder tiempo. Yo no sé si usted ha visto, pero Cristo desde que empezó su ministerio siempre llevaba una prisa. Les llamó a los discípulos, le digo, deja su red y venga. Ellos tenían sus barcos, tenían sus redes, tenían todo. Dejen todo, vengan y los haré pescadores de hombres. Muchos el día de hoy no tenemos ese mismo denuedo de Cristo Jesús. Muchos de nosotros nos pasamos el día perdiendo tiempo. Más el día de hoy con todas las distracciones que hay. Hay redes sociales, hay trabajos,
hay el deseo de hacer dinero, hay todo tipo de afán que nos ha separado de la misión que hemos encontrado en Cristo Jesús, de la misma misión que Cristo Jesús tuvo, a cual lo acabamos de leer. Ahora, yo siempre menciono y lo seguiré mencionando, que cada uno de nosotros hemos sido escogidos. Usted y yo somos escogidos por el Padre. Desde el día que nosotros decidimos abrazar este glorioso evangelio, desde el día que clamamos a Cristo Jesús, que nos rescatara, que nos salvara, que nos quitara todas nuestras iniquidades, que nos pusiera sobre nuestros pies, que nos diera victoria sobre nuestros enemigos. El Señor puso ojo en nosotros y dijo: tú me sirves, me eres útil para algo más grande. Ahora que me has reconocido como tu Señor y Salvador, ahora que has reconocido el propósito que yo tuve en esta tierra, que yo sigo teniendo en esta tierra, ahora me eres útil para servir de la misma manera de lo cual yo serví al hombre en mi caminar en la tierra. Sabemos que Cristo, cuando vino a esta tierra, en todo su caminar nos dio ejemplo en cómo ganar un alma para Cristo, en cómo sanar a una persona, en cómo salvar a los quebrantados, cómo sanar a los quebrantados de corazón, en cómo sacar y traer un alma que va rumbo al infierno hacia la vida eterna. Nos enseñó el camino. Digo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Cristo dijo: nadie puede ser salvo si no es por Él. Aleluya. Y vino a darnos un ejemplo en cómo es que uno, como creyente, persona quien cree en el Hijo y cree en el Padre, en cómo es que por medio del Espíritu Santo de Dios nosotros podemos ejercer exactamente a pie de la letra el mismo ministerio que ejerció Cristo Jesús cuando estuvo caminando en la tierra. Nos dio el mismo poder, nos dio la misma autoridad a cada uno de nosotros, quienes hemos decidido abrazar este glorioso evangelio, quienes hemos decidido marcar la diferencia en el mundo en el cual vivimos nosotros el día de hoy. Porque vivimos en un mundo terrible. Vivimos en un mundo que cada día va de peor en peor. Muchos lo estamos viendo en nuestro propio hogar. Lo estamos viendo en nuestros familiares. Ahora se anuncia solamente lo malo en las noticias y en las redes sociales. Es raro que usted mire que anuncien algo bueno. Asesinatos. Hace 2 semanas asesinaron a 2 amigos de mi hija. Sangre fría al lado, en el frente de una tienda. Los balacearon. Y ahí murieron 2 niños de 18 años. Mira el mundo terrible que vivimos el día de hoy. Y muchos de nosotros estamos perdiendo tiempo. Sabemos que tenemos amados que van rumbo al infierno. Aún nuestros propios hijos no están tomando buenas decisiones. Y por medio de esas decisiones, si ellos no se arrepienten, sabemos lo que la palabra de Dios dice, lo que pueda pasar con ellos. Gloria a Dios. Jesús sabía que tenía muchas cosas en su agenda. Él sabía que tenía mucho que hacer en su corto tiempo de ministerio. Mire, alcanzó miles y miles y miles de personas. Dice que cuando estaba en el monte que alimentaron a 5,000 hombres. Solo cuentan los hombres, pero ahora sus familias que estaban presentes con ellos. Vamos a decir, la familia normal de ese tiempo, normal, padre, hijos y madre, de perdido tenían de 5 a 7 niños, cada uno, más su esposa. 5,000 por 7. Solamente no lo dice la Biblia, pero yo quiero hacer esas cuentas. Está hablando casi, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 35,000, yo me imagino. Como digo, no lo dice la palabra, pero me imagino yo. Porque la mayoría de hombres en ese entonces eran casados. La mayoría tenían familia y familia grande. Todas esas personas, y Él los alcanzó. Y aparte todos los demás que Él sanó, salvó y todo. En 3 años, mi amado. ¿Cuántas personas ha alcanzado usted en 3 años? ¿Cuántas personas he alcanzado yo en 3 años? Creo que todos caímos cortos de ese número. Todos.
pero todos tenemos el mismo poder, todos tenemos la misma autoridad. Debemos de reconocer lo siguiente. Número uno, nuestro tiempo en esta tierra es corto. Su día de mañana no es garantizado, mi día de mañana no es garantizado, su tiempo es corto. ¿Qué vamos a hacer con los pocos días que nos quedan en esta tierra? Hablo de los amigos de mi hija. Mi hija tiene 18 años. Estuve recordando el otro día de los compañeros de mi hija. Recuerdo que parece el día de ayer que ella nació y todavía estaba en pañales. El tiempo pasa rápido. Parece que el día de ayer fui adolescente a veces. Y ahora ya estoy lleno de canas. Gloria a Jesús. El tiempo pasa rápido. ¿Qué vamos a hacer con estos días que tenemos? Quiero preguntarle si usted está reflejando el mismo denuedo que Jesús reflejaba en todo su caminar. Estos versos que acabamos de compartir sucedieron un poco después de que él fue tentado en el desierto por 40 días. Que Satanás mismo vino a tentarlo. Pero Cristo Jesús, fortalecido en la palabra y fortalecido en el Espíritu Santo, pudo rechazar la tentación. Igual nosotros tenemos ese mismo poder por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra. Amén. En ayuno, en oración, podemos nosotros también estar dispuestos y listos para hacer cualquier cosa para el reino de los cielos. Amén. Es por eso que nosotros debemos de leer y meditar siempre en la palabra del Señor. Para cuando llega a tocar nuestro corazón el enemigo, porque así como Cristo toca nuestro corazón, como dice la palabra, el enemigo también viene a tocar y a ofrecer cosas. Y si usted le abre, ya sabe lo que puede pasar. El verso 16 de lo que leímos ahorita. Jesús regresó, dice que Jesús regresó a donde se había criado. Él fue a predicarle a los que lo conocían desde su niñez. Él empezó con su casa, empezó con su hogar. Había mucho trabajo que hacer, pero él fue a su tierra nativa. No estoy diciendo que se regrese a México, pero lo que sí estamos diciendo es que tratemos de comenzar con nuestra familia. ¿Qué me sirve a mí ir, dejar mi familia, básicamente abandonar mi familia e ir a dar primero a los otros? Como padre, a mí me toca alimentar primero mi casa, tanto físico como espiritualmente, y luego alimentar a los demás. Eso es nuestro deber como padre. Así Cristo fue a su pueblo para alimentar primeramente a su pueblo. Me imagino que muchos de ellos lo conocían desde niño. Quizás jugaron juntos con él desde su niñez. Y sabe que muchas veces es más difícil predicarle a los que nos conocen de muchos años. Más cuando los que nos conocían en los tiempos que no conocíamos del Señor, con los que tomábamos y drogábamos, hacíamos todo tipo de cosas. No quieren creer ellos muchas veces lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero nos es necesario ir a tratar de ganarlos como quieran, porque así Jesús lo hizo. ¿Qué fue lo que leyó Jesús? Leyó Isaías 61, 1 a 2. Vamos a leerlo. Isaías 61, 1 y 2. Es el mismo que vamos a leer, perdón. Leyó del libro de Isaías 1 y 2, si usted lo quiere leer más en su tiempo, a lo que vino a esta tierra. Jesús no estaba hablando de sus planes personales. Él no dijo, estos son los planes míos, sino que estos son planes que se habían sido profetizados desde antes. Y si gustamos, vamos a leerlo. Es lo mismo que acabamos de leer ahorita. Isaías 61, 1 y 2. Dice el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Fue exactamente lo que Cristo Jesús estuvo leyendo. Una palabra que se había escrito 700 años antes. No estaba hablando de sus planes personales de él, sino que algo que Dios ya había profesado
desde antemano por medio del profeta Isaías. Jesús sabía la palabra y tuvo que ver especificado al ministro para poder darle esa palabra a compartir. No sé si usted ha visto los rollos donde se escribían las palabras antes, pero si los busca, cada rollo tenía bastante escritura. Y en el libro de Isaías estamos hablando de 66 libros. Cristo tenía que haber especificado y dicho, pásame el libro de Isaías 66, el libro número 66 de Isaías, porque los tenían separados ellos. Así es que Cristo conocía la palabra. Él sabía exactamente a lo que se dirigía, exactamente la palabra que iba a compartir. Él se aseguró de esa palabra. Aparte de haber sido escrito 700 años antes, él sabía exactamente. Y lo iba a usar como su meta personal de ministerio. La palabra dice que cuando terminó de leer solo el rollo de las escrituras, se las dio al ministro y se sentó. Y dice que todos los ojos estaban fijados sobre él. Como que la gente estaba esperando a ver qué hacía, a ver qué más iba a decir. Hoy debemos todos nosotros mantenernos fijos en Cristo Jesús. Pedro puso su vista en el Señor aquel día cuando vieron a Cristo sobre el mar. Y dijo, Señor, si eres tú, deja que yo descienda y también camine sobre las aguas. Y sabemos por medio de la palabra que mientras Pedro siguió enfocado en Cristo, no se hundía. Pero en el momento que fue turbado en su corazón por lo que pasaban las olas y por lo que pasaban los aires, se empezó a fijarse a los lados. Y como dice la palabra, él se hundió. Al momento de preocuparse, él se hundió. Ahora, ¿a dónde están sus ojos el día de hoy? ¿En dónde tiene usted plantados sus ojos el día de hoy? ¿Lo tenemos acaso puesto en Cristo, quien es nuestro mejor ejemplo? ¿O estamos fijándonos en el mundo a nuestro alrededor? ¿Estamos enfocados en el propósito de Cristo en ganar y retener almas para Cristo? ¿O estamos enfocados en el fracaso de ayer? ¿O en el fracaso del pastor quien perdió su iglesia? ¿O del ministro quien se regresó a las drogas? ¿En qué estamos enfocados nosotros? Debemos de mantenernos enfocados en Cristo Jesús, no en los errores del humano. Sí, amén. Debemos enfocarnos en la plenitud de Cristo, no en la falta de fe y falta de perseverancia del hombre. Cristo vino para dar ese ejemplo. Si nosotros vemos todo lo que las personas hacen y nos enfocamos en lo que las personas ejercen, nunca vamos a avanzar nosotros mismos. Cierto. Debemos de preocuparnos por ellos, orar por ellos, pero no dejar que ellos nos arrastren también a nosotros. No permitir que las tribulaciones del día, escuche, del día, porque cada día tendrá sus propios afanes, sus propias tribulaciones, sus propios problemas. No dejar que esos problemas nos arrastren a nosotros y nos desvíen a nosotros del propósito de Dios en Cristo Jesús. Sí, amén. Con esto en mente, yo quiero hacer una pregunta. ¿Tiene usted el mismo valor y el mismo coraje que tuvo Cristo Jesús cuando caminó en la tierra? Quiero que se analice a usted mismo, usted misma. Que si en todo momento, donde quiera que usted vaya, no importando su circunstancia, no importando si tiene finanzas, no importando si lo apedrean, no importando lo que digan de usted, está glorificando a Dios, ganando almas para Cristo Jesús. El mismo valor es que coraje en español es diferente. Sin sentir ninguna pena, venir a compartir de Cristo. Porque yo, muchas veces en mi vida, yo puedo admitir que he dicho, hablaré o no hablaré de Jesús. Y creo que una persona allá afuera que me diga lo contrario, no creo que haya, porque a todos nos ha pasado. Le diré o no le diré, hablaré, no hablaré. A todos nos ha pasado. Todos hemos caído cortos.
de la persona de Cristo Jesús, del denuedo de Cristo Jesús. ¿Te avergüenzas de decir que eres cristiano? ¿O que vas a la iglesia? Recuerde que donde quiera que vayamos, nuestro deber es seguir el ejemplo mandado por el Maestro, de lo que el Maestro nos mandó a hacer. Cuando un presidente da su discurso inaugural, él toma ese momento para compartir todo lo que él propone alcanzar durante su presidencia. Siempre lo vemos, dan su discurso inaugural, el primer día, segundo día que son presidentes, dicen: yo como presidente haré esto, pasaré esto, ayudaré a la economía así, ayudaré al pobre así. Cristo Jesús también dijo lo mismo. Esto fue después de pasar 40 días en el desierto siendo tentado. Él había tenido victoria sobre la prueba y ahora está delante de la multitud diciendo que va a haber cambios, diciendo que Él vino a hacer un cambio en la tierra. En estos días que vivimos, es raro que nosotros escuchamos a alguien que está haciendo algo bueno. Es raro que miramos que alguien está queriendo hacer un cambio. Vemos todo tipo de muertes, pestes, climas, adicciones, abuso. Hasta parece que el mundo cada vez va peor. Jesús dijo que Él vino a dar buenas nuevas, noticias nuevas. Noticias de que pueda haber un cambio. Noticias de que ya no tenemos que vivir igual. Vino a decir que Él tenía una noticia nueva de que ya no serás atado. Ya no seremos atados, sino que seremos sanados, seremos salvos. Amén. Y para nosotros no hay muerte. Esa era la noticia maravillosa que Él vino a dar para cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Escucha esto. No solamente para siempre, pero también un día estaríamos reinando a un lado del Todopoderoso. Reyes y sacerdotes a un lado de Dios Todopoderoso, gobernando sobre todo el mundo. Y esto no es solamente para algunos, sino que para todo aquel que decide decir sí al Señor. Todo aquel que decide recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Jesús vino a dar buenas nuevas, número 1. Número 2, Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Estas son instrucciones que yo quiero que nosotros reflejemos como Cristo Jesús. Él dijo que Él vino a dar buenas nuevas. Nosotros debemos de dar buenas nuevas. Cristo dijo que vino a sanar a los quebrantados de corazón. Nosotros debemos de sanar a los quebrantados de corazón. Salmo 34, 18 dice lo siguiente: dice que Jehová está cerca de los quebrantados. Salmo 34, 18. Jehová está cerca de los quebrantados. Si te encuentras quebrantado en esta noche, en este día, yo quiero decirle que solo tiene que extender su mano y su corazón hacia Jesús. Él vino a sanarnos, vino a sanarte, pero tienes que permitirlo que Él lo haga, que Él haga la sanidad, porque como dijo la palabra, Él está cerca. No dice que está adentro, dice que está cerca, pero es de nosotros abrir nuestro corazón y decir: entre y sáname. Un día yo llegué a la casa del Señor con mi alma hecha pedazos. Llevaba todo tipo de ataduras, todo tipo de cargas, todo tipo de pecados sucios. Y en mi angustia, quebrantado de corazón, yo vine delante del Señor y alcé mi voz a Él. Y Él me sanó. Sanó mi corazón. Y hasta el día de hoy me sigue sanando. Todos los días, cuando yo me siento angustiado, cuando me siento tribulado, cuando me siento triste, cuando me siento quebrantado, dice la palabra que un corazón quebrantado el Señor no puede rechazar. Y Jesús dijo que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Aleluya. Y cuando uno abre su corazón quebrantado al Señor, Él nos sana a cada uno de nosotros. Jesús vino a pregonar libertad a los cautivos, número 3.
¿Qué cautivos estoy hablando? Escucha esto. Cuando Jesús vino a rescatarlo a usted y a mí del cautiverio, de la cautividad, usted y yo ya no somos esclavos del pecado y menos del enemigo, sino que somos libres. Hemos sido liberados por medio de Cristo Jesús y Él vino a libertad a los cautivos. Como acabo de compartir, un día yo llegué al Señor con mi alma hecha pedazos. Yo estaba cautivo, no hallaba salida, no hallaba qué hacer con mi vida, no hallaba cómo vivir la vida como debería de vivirlo, no hallaba cómo ver a Cristo Jesús, porque era cautivo. Pero abrí mi corazón a Él y Él me liberó de mi cautividad. Pero miren lo que dice en Efesios capítulo 4, versos 7 a 8. Dice lo siguiente: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y los dones a los hombres. Hoy en día de resurrección celebramos esa gloriosa victoria que Él tuvo, en lo cual Él llevó en cautiverio a la cautividad. Llevó cautiva la cautividad. Usted y yo tenemos que vivir cautivos del pecado. Un día yo fui cautivo y por mis propias fuerzas traté de salir de mi cautiverio. Traté de salir de esa cárcel que yo había hecho alrededor mío. Pero cuando yo clamé a Cristo Jesús, como aquel hombre que clamó aquel glorioso día que dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo hice el mismo clamor, exactamente palabra por palabra. Yo dije: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué misericordia? Porque yo estaba reconociendo que yo era pecador. Yo estaba reconociendo que yo había sido falto delante del Señor. Yo estaba reconociendo que por mis propios hechos, por mi propio pecado, por mi propia necedad, estaba yo en la condición de lo cual me encontraba. Aunque el Señor ya había iluminado sobre mi vida en cómo es que yo debería de vivir mi vida, yo no quise y tuve que pedir misericordia para no ser juzgado por mi pecado. Y eso fue mi clamor en ese día: ten misericordia de mí. Y el Señor, lleno de gracia y misericordia, me sacó de esa cárcel y me limpió, me puso sobre mis pies y empezó a hacer cambios en mi vida. Y me dijo: hijo, te amo, échale ganas, no caigas en lo mismo, te amo. Número 4, Jesús vino a dar vista a los ciegos. Acabamos de predicar hace unos días de la ceguez. Fue un mensaje titulado Un ciego guiando a los ciegos. Sabemos que cuando uno vive en la ceguez espiritual, uno no ve el mundo espiritual, uno no ve los ataques que el enemigo está haciendo a su alrededor, uno no ve tampoco la gloria de Dios. Pero Cristo Jesús vino a darnos vista, que nosotros podamos ver ahora lo que está pasando alrededor nuestro. Podemos ver que hay un mejor mañana, podemos ver que hay un Dios todopoderoso, podemos ver que Dios quiere sanar y liberar a cada uno de nosotros. Jesús sanó muchos de sus ojos para manifestar el poder que estaba en Él por medio del Padre. Lo más maravilloso es que nosotros, quienes hemos aceptado a Cristo Jesús, fuimos sanados de nuestra vista espiritual. Amén. Porque aunque yo veía con mis ojos naturales, no veía el mundo espiritual que me rodeaba. Y mire, amado, que me está escuchando en este día, créelo usted o no, hay un mundo espiritual Sí, amén. que solamente puede ser visto con ojos espirituales. Amén. Usted puede decir todo el día que no existe, que no existe, no existe. ¿Sabe por qué? Porque usted está viendo con ojos carnales. Necesita arrepentirse y pedirle a Dios que le quite la ceguez espiritual para que usted vea. Se lo digo de testimonio. Yo personalmente he visto demonios. Yo he visto ángeles
He visto al mismo imagen de Cristo Jesús con mis ojos espirituales. El pecado es como una venda que está sobre nuestros ojos. Y entre más cargamos, menos podemos ver. Entre más pecado tenga usted en su vida, entre más pecado tenga uno en su vida, menos va a ver la gloria de Dios. Si usted está caminando con Dios y dice, no veo el mundo espiritual, quizás hay algo en su corazón que tiene que volver a analizar. Quizás hay algo que tenemos que pedirle a Dios que nos quite para que nuestro entendimiento espiritual y nuestros ojos espirituales sean abiertos. Pero en el momento que Jesús entra en nuestra vida, esa venda es quitada y empezamos a ver más allá de lo que nuestros ojos carnales ven. En el libro de Joel, capítulo 2, verso 28 dice, libro de Joel, capítulo 2, verso 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aleluya. Cuando usted tenga el Espíritu Santo en su vida, cuando el Señor derrame el Espíritu en su vida, sobre su carne, dice que veremos visiones, que nuestros jóvenes verán visiones. Estamos hablando en lo espiritual, hermano. Estamos hablando de visiones proféticos. Estamos hablando de visiones de mañana. Estamos hablando de visiones de las promesas de Dios. Hay mucho involucrado en ahí. Mucho involucrado en los sueños proféticos que no vamos a entrar al día de hoy. Número 5. Jesús vino a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos el día de hoy a veces sienten oprimidos? Siente uno a veces que tiene una carga tremenda sobre los hombros. Dicen que quizás es por eso que a veces nuestra espina aquí abajo muchas veces duele. Más cuando estamos bajo estrés. No sé si han experimentado unos eso. Cuando nos caímos, el enemigo intenta con todo de mantenernos oprimidos. Me imagino que uno tirado en el piso y el enemigo con el pie en el cuello de uno. Ni cómo levantarse uno. Y entre más uno trata, más oprime. Santo. Para que uno no se pare. Y así es el enemigo. En el momento que uno cae, cualquier cosa, en el momento que uno abre su corazón en cualquier cosa, cualquier puertita, cualquier ventana, él va a tomar ventaja de esa pequeña oportunidad. Y poco a poco le va a ir poniendo el pie encima. En mi opresión, Jesús vino y empezó a quitar todo aquello que me mantenía a mí oprimido. Altivez, drogadicción, deseos fornicarios, todo tipo de cosas que Cristo vino a quitar de mi vida. Vino a liberarme de la opresión que yo sufría. Porque por medio de esas cosas no encontraba yo libertad para mi matrimonio. No encontraba libertad para mi persona, para mí, para yo mismo. Porque vivía oprimido por el diablo. Vivía oprimido por los huestes en el aire. Porque yo vivía en pecado, porque había cosas en mí. Lo único que uno tiene que hacer para ser libre de tales cosas es aceptar. Aceptar primero que uno es pecador. Aceptar que Cristo ganó la batalla en la cruz del Calvario. Aceptar que yo no tengo que pelear con mis propias fuerzas. Sino que es una batalla espiritual, la palabra lo dice. Dice que nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino con principados y potestades. Está hablando de huestes de los aires, de todo espíritu demoníaco que nos rodea, que nos venga a oprimir, que nos venga a atar, que nos venga a hacer malas decisiones, que nos venga a convencer de hacer esas cosas, porque somos nosotros quienes decidimos ceder o no. Primera de Samuel capítulo 17 verso 45.
El pueblo de Israel estaba oprimido por un solo hombre. El ejército de Israel. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 45. Un hombre filisteo que todos los días se paraba a un lado del campo de la batalla y retaba al pueblo de Dios, retaba al ejército de Dios, que si hubiese un solo hombre que me ganara. Y todos tenían temor. Dice la palabra que él se paraba y hasta maldecía, decía todo tipo de cosas en contra de ellos. Pero un día se paró un varón. Dice la palabra que la armadura del guerrero no le quedó, que el escudo no pudo con el escudo porque le era muy pesado, por cuanto él era pequeñito y era un hombre manso, un hombre que no había sido entrenado a la guerra. Y dice la palabra que él se paró delante de este gigante, quien conocemos como Goliat. Y le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Santo. Y yo quiero agregarle a esto diciendo que ese es ese mismo Dios, quien el rey David hablaba, de quien el rey David hablaba. Él es mi Padre. Él es Dios, mi Padre, a quien el enemigo ha provocado, a quien los huestes del aire han provocado, a quien el pecado ha provocado. Y yo, igual como David hizo un día, solamente tengo que decir: no vengo a pelear con mis fuerzas. Tú puedes poner frente en mi contra con todo lo que tengas, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Cristo Jesús, lleno del Espíritu Santo de Dios, para tener victoria sobre ti, para tener victoria sobre la adicción, para tener victoria sobre la opresión, para tener victoria sobre la altivez, para tener victoria sobre todas esas cosas. Aleluya. Es lo único que nosotros tenemos que hacer. Declarar nuestra victoria a los aires, declarar a los jueces que venimos en el nombre de Jehová, en el nombre de Cristo, nombre dado a los nombres, no hay mayor, en el cual podemos tener victoria. Cristo, número 6, vino a pregonar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor era una costumbre judío en esos entonces. Después de 7 años, todas las deudas eran perdonadas, era la costumbre judío. Jesús vino a decir que hoy es ese año. ¿Cuándo? Hoy. Hoy es el día en cual todas sus deudas pueden ser pagadas. ¿De qué deudas estoy hablando? No estoy hablando de deudas financieras, porque si usted se metió en deudas financieras es su propia culpa. Así es que si usted está ahogado en deuda personal, coseche las consecuencias de sus hechos. Pero Cristo está hablando de diferentes tipos de deuda. Está hablando de la deuda de la muerte, que hoy podemos ser libres de la muerte. Porque la palabra del Señor dice que todos hemos caído cortos de la gracia del Señor y que la paga del pecado que hemos ejercido en nuestra vida es muerte. Estamos endeudados con Dios. Así es. Cuando estemos en pecado, estamos endeudados, lejos de Él. Pero Cristo vino a pagar esa deuda. Él vino a pregonar el año agradable del Señor, pagando nuestra deuda, cumpliendo la deuda del pecado en la cruz del Calvario, clavando todos nuestros pecados en la cruz. Cristo representando el pecado del hombre,
clavado en la cruz del Calvario, como sacrificio, toda su sangre derrotado, para que usted y yo podamos practicar ese año agradable del Señor. El año en el cual nuestras deudas son pagados. Hoy es ese año. Hoy es el día de su libertad. Hoy sus deudas son pagadas. Dice Dios, no me debes nada. En esta mañana escuché en mi oído, no me debes nada. Y así Dios dice lo mismo en Cristo Jesús, que no me debes nada. Solo tienes que aceptar lo que he hecho por ti. Solo tienes que aceptar lo que he hecho para tu salvación, para tu libertad. Y tratar de todo corazón de compartir lo que por gracia has recibido. Porque así como un día Dios mandó a una persona a nuestra vida a decirnos que ya no tienes que seguir viviendo igual. Una persona que en su corazón fue conmovido por nuestro estatus físico, por nuestro estatus espiritual. Dios mandó a esa persona para rescatarnos a nosotros. Dios mandó a esa persona a compartir un glorioso mensaje con nosotros. Mensaje de salvación. Después de compartir su plan de trabajo, Jesús dijo lo siguiente. Dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él dijo, hoy yo he venido a hacer estas cosas, lo que hemos compartido. Y hoy cada uno de nosotros debemos de cumplir esa escritura en la vida de nosotros mismos. Debemos de abrazarlo como meta de cada día de nuestra vida. Jesús no vino a perder tiempo. Él tiene metas, propósitos y un plan divino de salvar al mundo entero. ¿Qué dice la palabra? Que todos procedan al arrepentimiento. No dice Rey, no dice Patricia, no dice fulano, no dice Juan, no dice fulano. Dice todos, para que nadie se pierda, mas todos procedan al arrepentimiento. Jesús vino a hacer eso, no tomando en cuenta todo lo que la humanidad cargaba en su vida, sino que Él vino a sanarlos. ¿Qué le dijo a aquel hombre? Cuando el hombre le dijo, sáname, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Porque él sabía que era más importante perdonarlo. Era más importante recibir el perdón del Padre a que ver, a que poder caminar, a que poder hacer todo tipo de cosas. Porque mientras uno tenga perdón del Padre, todo le es posible en el Señor. Hasta la muerte Cristo dijo lo siguiente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy Jesús está en toda aquella persona que dijo, yo mero, Padre. Yo levanto mi mano y digo, yo, Señor. Muchos delante de una congregación, delante de Dios, delante de Cristo, en la presencia del Espíritu Santo, nos pusimos de pie y dijimos, yo. Este es el reto que Cristo Jesús está dando para cada uno de nosotros. Que hagamos estas 6 cosas todos los días de nuestra vida. Jesús, el Rey Todopoderoso, lleno de gloria, decidió dejar todo para trabajar en esta tierra. Trabajó. Este era un trabajo, es un trabajo. El Evangelio es un trabajo.
Puedes recibir, escúcheme esto, puedes recibir a Cristo como Señor y Salvador y ir al cielo, pero daremos cuentas por todas las personas quienes no platicamos de Jesús. Todas las oportunidades que el Espíritu Santo tocó en nuestro corazón, háblale que está enfrente de ti en la fila, el que va a pagar por su comida, háblale de mí y no lo hicimos. O aquella persona que estaba contando moneditas para alcanzar a comprar leche para su hijo y el Espíritu Santo nos dijo, págale la leche, y por X razón no lo hicimos. O aquella persona que estaba en el hospital y el Espíritu Santo nos dijo, ve y ora por su sanidad. Y por medio de nuestra falta de fe, voy a decir, no lo hicimos. Creo que todos hemos experimentado esos sentimientos. Pero Cristo ha venido a darnos ese ejemplo, a decirnos que hay un trabajo de lo cual debemos ejercer. Ya no es tiempo de seguir sentados. Ya no es tiempo de seguir perdiendo tiempo en las redes sociales, perdiendo tiempo en la televisión, perdiendo tiempo en viendo todo tipo de cosas que no nos edifican a nosotros ni nos edifican a los que nos rodean. Ya no es tiempo de encerrarnos, como dicen algunos, en una burbuja, sino que es tiempo de salir. Es tiempo de marcar la diferencia en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Porque aún en nuestras iglesias hay muchos que tristemente se quedarán si viniera Cristo el día de hoy. Nadie puede decir que mañana va a amanecer con vida. Yo a usted no lo puedo garantizar que el día de mañana va a amanecer. Porque no tenemos nuestros días comprados. Su día y mi día son contados en esta tierra. Hoy, si hoy fuese su último día en esta tierra, tratará usted todo lo posible para alcanzar a sus amados. Si Dios viniera y dijera a usted, mañana ya no amaneces, ¿qué haría usted? Yo rápido levantaré mi teléfono y le hablaré a mi padre. Se lo digo de todo corazón. Le hablaré a mi hermana, a mi mamá, a toda mi familia, quienes yo sé de todo corazón. Yo digo de mi familia porque son mi familia y ellos saben y se los he dicho. Si no cambias te vas a ir al infierno, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Ellos lo saben, por eso los uso a ellos como ejemplo. Yo trataré con todo de ganarlos para Cristo. Todos tenemos un amado o una amada, quienes sabemos que va a la perdición. Quienes sabemos que si ellos no se arrepienten se van a ir al infierno. Y después de alcanzar a mi familia, de darles una oportunidad, creo que me iré por toda la calle también como loco diciéndole a los demás, el infierno es real, te vas a morir y te vas a ir al infierno si sigues en tus transgresiones. Creo que haría lo mismo. Cristo ganó miles y miles y miles de personas en sus 3 años, porque nunca dejó de trabajar en el Señor. Dijo un día, el Hijo del Hombre no tiene ni de dónde descansar su cabeza en la noche. No tenía él posesiones en esta tierra. No estoy diciendo que entregue sus posesiones, pero sí le estoy diciendo que tome prioridad en las posesiones de Dios, quienes son las almas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Te ruego, Señor amado, que nos ayudes a cada uno de nosotros en seguir este ejemplo que Cristo Jesús nos ha pintado, que nos ha mostrado, que el profeta Isaías también escribió hace más de miles de años atrás. Te ruego, Señor, que nos des sabiduría, conocimiento y nos des el denuedo de Cristo Jesús. Que nosotros tengamos esa misma certeza de ti primeramente, Señor.
Que nuestra meta del día sea ganar de perdido un alma para Cristo, Señor. Que podamos salir a sanar a los enfermos. Que podamos sanar a los quebrantados de corazón, Señor. Danos ese de nuevo, Señor. Ese valor, Señor. Esa certeza de que Cristo cambia, Cristo restaura, Cristo libera. En el nombre de Jesús, Padre. Y en este día de resurrección, este día que celebramos la resurrección de nuestro Señor Cristo Jesús, yo quiero pedirle a aquel que me escucha en este día, aquel que no ha conocido a Cristo Jesús, y también a aquel que un día lo conoció, pero se ha desviado. Hoy puede ser su último día en esta tierra. Su día y mi día no es contado. Hoy usted puede morir. Y yo quiero hacerle esta pregunta. ¿A dónde va a ir su alma? Si usted no sabe de dónde irá su alma, creo que debe de ser una oración conmigo. Porque nuestros días no son garantizados. Pero lo que sí está garantizado es que un día vas a morir. Y un día voy a morir. Y lo que puede ser garantizado es a dónde vamos a ir cuando muramos. Y la única garantía es en Cristo Jesús. Haga esta oración conmigo. Padre, vengo delante de tu presencia en este día, reconociendo que soy pecador y te he fallado. Reconociendo, Señor, que yo he fallado y me he desviado de tus leyes. Te pido perdón por cada uno de mis pecados, Padre. Te pido perdón por cada uno de mis indiferencias. Y le reto yo a usted, amado o amada que me está escuchando, que nombre su pecado para que los huestes del aire sepan que lo está renunciando en el nombre de Jesús. Que sepan que usted está renunciando a ese pecado, que ya no lo va a volver a tomar, para que haga testigo delante del Señor. Y renunciamos a esos pecados, Señor, y acepto a Cristo Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Acepto el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre. Y acepto la verdad de que resucitó el tercer día y ahora está a la diestra tuya intercediendo por mi vida y por la vida de mis amados. Yo acepto ese sacrificio y me declaro libre en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y ayúdeme a mí de que ya no sea borrado jamás, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén y amén. Gracias, mi amado, por escucharnos el día de hoy. Que el Señor le bendiga, el Señor lo guarde. En el nombre de Jesús.